¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. Bien, estoy muy bien. Bien, estás muy bien, sí, recién llegadito acá a la provincia. Exacto. Nos interesa porque Andrés viene de España, ¿sí? Entonces por ahí queremos como ver tu mirada en relación a la cultura, en relación a la gestión cultural y a los medios de comunicación y confrontarla por ahí con la realidad latinoamericana. Entonces empecemos hablando de cultura. ¿Se puede gestionar la cultura o se puede, más específicamente, implementar políticas desde el Estado? ¿Cómo está Europa en ese aspecto, en la cuestión de políticas culturales, en una relación por ahí global? ¿Y cómo desde ese lugar ves a Latinoamérica? Bueno, en cuanto a las políticas culturales o a la gestión cultural, hay dos vías. Una sería, digamos, la que está más cercana al gobierno, a las instituciones, y la que está más cercana a lo que sería el sector privado. Yo pienso que la gestión cultural desde las instituciones es un valor muy importante. Y en comparación con Latinoamérica, yo pienso que en Latinoamérica se está haciendo buena gestión cultural. ¿Desde el Estado o desde el sector privado? No. Porque a veces tenemos la sensación que desde el sector privado falta ese apoyo. No, desde el Estado. Excepto en el cine. Yo creo que en el cine la gestión o los productores que trabajan en el cine independiente están haciendo un buen trabajo. La gente que está trabajando en gestión cultural, al menos la gente que yo conozco, que tampoco es mucha gente, están trabajando más bien del Estado. Entonces, el Estado, yo diría que no tiene riesgos, o sea, digamos, no, cuando gestionas un contenido cultural o un programa o un proyecto, si el Estado está detrás tuyo, es mucho más fácil trabajar que no desde el sector privado. El único riesgo que por ahí podría tenerse, por lo menos se ve mucho en Latinoamérica y en Argentina particularmente, es que si es desde el Estado, que esas políticas culturales no continúen entre gobierno y gobierno. ¿Cómo pasa en Europa con eso? Bueno, Europa se podría decir que es muy proteccionista en cultura. Hay mucha subvención, hay muchos programas. Cada país, o sea, Francia, Italia, España, tienen una normativa de ayuda cultural, al sector privado también, que no necesariamente es gubernamental, y eso da, yo diría, como una amplitud cultural importante de gestión privada sostenida por las instituciones o por el gobierno o por los departamentos de cultura de cada ministerio, que ayuda a que el valor cultural no se pierda o que el valor cultural privado no sea tan presente, porque está mucho más interesado a lo mejor en definitiva, digamos, al rendimiento económico que no al contenido cultural de por sí. Y en relación a los medios de comunicación, ya sean públicos o privados, ¿estarían aportando a una construcción de la cultura o a permitir que la cultura llegue a los distintos ciudadanos como derecho? Y en este sentido hablamos tanto de medios tradicionales como los nuevos medios de comunicación. Eso es difícil. Primero porque la cultura gubernamental o institucional tiene una tendencia a ser una cultura muy paternalista. Hay momentos en que incluso interviene, es intervencionista. Yo diría que incluso tanto en Europa como en Argentina. Y sin embargo, a veces los derechos a la cultura, como serían, digamos, los derechos de la Carta de los Derechos Humanos, no llega a todo el mundo. O sea, la cultura todavía sigue siendo una cultura de élite. Y yo creo que los derechos culturales son muy importantes. Y cuando hablamos de derechos culturales, estamos hablando de derechos culturales sociales, de derechos culturales no verticales, no elitistas, sino de derechos culturales absolutamente horizontales. Entonces, digamos, en esas políticas sí que hay un gran vacío, porque hay políticas culturales que no están llegando a los barrios, hay políticas culturales que no están llegando a los jóvenes que tienen 14 años, a 14, 15, 16, 17 años. Hay políticas culturales que a lo mejor están cerradas en grandes palacios de la cultura, como puede ser la ópera, como puede ser los grandes museos. Sin embargo, la cultura social o la cultura que debe llegar a un tipo de ciudadano, y cuando digo ciudadano se dice un ciudadano
sin medios, ni llega, yo pienso que ni llega en Sudamérica, ni llega tampoco en Europa. Bueno, digamos que por ahí puede llegar a estar la falla en los mecanismos de circulación de estas políticas o de estos programas a veces, o de, bueno, de esta concepción de la cultura como derecho. Y si hablamos de circulación, seguimos hablando también de medios de comunicación, y te voy a traer por ahí un lugar que como argentinos nos toca muy de cerca, porque hace ya más, digamos, desde 2008 en adelante que se viene debatiendo y que es agenda mediática los propios medios de comunicación, es decir, están en las mismas portadas de los mismos medios. En ese sentido, medios de comunicación públicos, ¿existen? ¿Pueden existir? ¿Cuál es tu concepción? ¿Cuál es tu experiencia en Europa? Medios de comunicación públicos. O estatales también los llamamos. Estatales. Los medios de comunicación públicos o estatales deben existir si el Estado o las instituciones entienden que esos medios tienen que tener el 100% de libertad para expresarse. Si los medios de comunicación hacen clientelismo institucional, esos medios de comunicación no son medios de comunicación en libertad, por lo tanto, no deberían estar alrededor o cercanos a la institución. La institución es como un animal que fagocita, que tiene una tendencia, digamos, al final a entender que los medios de comunicación tienen que dar una visión, vamos a decir, del gobernante o de las instituciones, que no una visión de la cultura social o de la cultura ciudadana. Bueno, importante reflexionar entonces sobre cultura y medios de comunicación, justamente un día como hoy, cuando diputados aprueba el decreto de necesidad de urgencia firmado el año pasado, con lo cual se modifica la ley de medios audiovisuales, tema que seguramente vamos a seguir tratando, pero bueno, nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Gisela.